Buenas tardes a todos los presentes y primero que todo un cordial saludo a los miembros de la mesa, agradeciéndole en nombre del Instituto por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta mesa de debate. Como ha sido ya constante en los últimos congresos de nuestra organización, hemos considerado prudente organizar este tipo de mesas para ir haciendo una especie de evaluación o de seguimiento crítico de cómo el sistema penal acusatorio está evolucionando en nuestro país y abordar el análisis de aquellos temas que entendemos pueden estar generando un debate en la práctica, de manera tal que mediante este intercambio de ideas podamos generar elementos de juicio que contribuyan a una mejor visión de este sistema y a su mejoramiento. Y en este sentido quisiera comentarles o compartirles algo. El año pasado, en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal celebrado en Cali, conversaba con el maestro Alberto Binder, de Argentina, y el maestro Binder me decía que es indiscutible que el sistema tiene problemas, y que un problema de primera generación que su instituto había ya plenamente identificado era el problema de la justificación, de la aceptación del sistema penal acusatorio. Que había ya problemas de segunda generación que tenían que ver con el modelo de gestión de este sistema, que ya también existían problemas de tercera generación que tenían que ver con las formas procesales que se están utilizando en este nuevo sistema, y que ya su instituto había identificado, visibilizado, reconocido en el horizonte un problema de cuarta generación que tenía que ver con la relación de los operadores del sistema penal acusatorio con la policía. Entonces, hago este comentario para que tengamos presente que el sistema penal acusatorio es un trabajo en progreso, es algo que está evolucionando, no es un producto acabado, no es un modelo perfecto, tiene sus problemas. Y por ende, estos esfuerzos analíticos, siempre desde un plano crítico, buscan un poco eso, entender el origen de estos problemas y su posible solución. Señalado esto, voy a mencionar a los integrantes de la mesa. Tenemos al licenciado Eric Vergara, que es juez de garantías, al magistrado Gustavo de Gracia, que es magistrado del Tribunal de Apelaciones, al licenciado Jacob Oribarra, que es defensor público, al licenciado Mario Batista, que es abogado litigante, al magistrado Mauricio Marín, magistrado del Tribunal de Apelaciones, a la fiscal Daira Botello, fiscal superior en representación del Ministerio Público, y nos honra con su presencia la doctora Ángela Huitrago de Colombia, ex fiscal, quien va a intervenir en las dos rondas de comentarios al final de cada ronda, como ese observador externo que nos va a dar su opinión acerca de cómo ella ve los problemas que aquí vamos a tratar desde esa óptica. Señalado esto entonces, explico brevemente la dinámica. Hay una primera ronda con temas específicos que se va a abordar. Cada participante tendrá un máximo de 5 minutos para plantear su opinión crítica de estos temas, y luego tendremos una segunda ronda con otros temas diferentes con la misma mecánica. Vamos entonces a iniciar la primera ronda, que tiene que ver con los temas siguientes: viabilidad de la acusación del Ministerio Público, los hechos jurídicamente relevantes, el reconocimiento de las nulidades procesales. Otorgamos el uso de la palabra al licenciado Eric Vergara, juez de garantías. Buenas tardes. Es importante indicar que todos hemos escuchado que la joya del juicio, la joya del sistema penal acusatorio es el juicio oral. Pero esa joya no va a brillar si no preparan una buena audiencia intermedia. Es precisamente en la audiencia intermedia en donde se establece la admisión o no de la acusación. Esta acusación tiene como principio
la congruencia en cuanto a los hechos que fueron presentadas al momento de la imputación, por lo cual no deben variar, para no sorprender y dejar entonces en indefensión, obviamente, a la persona imputada. Es importante también señalar que estos hechos deben ser claros y que los mismos deben ser acompañados de elementos de convicción que sustenten el mismo. El juez de garantías está para controlar esta situación al momento del debate. De igual manera, es importante establecer que el reconocimiento de nulidades procesales a través de lo que es el control por parte de las partes precisamente, conlleva a que a esta audiencia se presenten con dominio del tema, con dominio de los hechos investigados, preparados para poder sustentar ante un juez su teoría del caso. Y lo digo de esta manera porque muchas veces se habla que la teoría del caso se descubre al momento de los alegatos de apertura en una etapa de juicio. Pero no es cierto. La teoría del caso se lleva desde los primeros actos de investigación, por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa. En ese sentido, si se tiene claro la teoría del caso de la defensa, se puede en esta etapa entonces atacar a través de las alegaciones previas nulidades parciales o nulidades absolutas. Nulidades parciales que conllevan la exclusión de ciertos elementos de convicción para que no pasen como pruebas al juicio oral, y nulidades absolutas que pueden llevar como consecuencia el cierre de la investigación por la exclusión precisamente del elemento de convicción que tiene la Fiscalía. Por ejemplo, teniendo de presente lo que es la realización de una diligencia de allanamiento de manera ilegal, trayéndolo a control en una audiencia, en una fase de alegaciones previas, puede traer como consecuencia la exclusión en materia de delitos relacionados con drogas, precisamente de la droga que es el objeto del delito, dejando a la Fiscalía entonces sin elementos para llevar a juicio y trayendo como consecuencia única el retiro de lo que es la acusación. Entonces es importante esta fase precisamente porque las partes tienen ese control ante el juez de garantía y el juez está para controlar precisamente la afectación, ya sea de investigación por parte de la Fiscalía en contra de lo que es la defensa y de igual manera para poder depurar lo que es la investigación para que llegue a juicio oral lo que sirva y lo que en realidad pueda tener validez al momento en que las partes lo lleven al conocimiento y al posible convencimiento del tribunal de juicio. Tomando en cuenta que existe una segunda ronda y quiero hacer referencia a lo que son ilicitudes, me parece que esperaría a la segunda ronda para hablar más profundamente del tema. Bueno, de igual manera, aprovechando que me queda un poco de tiempo, y tomando en cuenta que se nos sorprendió con esta dinámica en la tarde de hoy, también puedo establecer que en muchas ocasiones y de manera crítica, los abogados no se presentan de manera correcta a este tipo de audiencias, no le dan la importancia debida y en este sentido perjudican la celebración del juicio, perjudican los intereses de su representado. El no advertir ilicitudes, el no advertir nulidades, escapa del control del juez porque el juez de garantía que conoce la etapa de acusación no conoce la investigación, no conoce los hechos. Y llegar entonces a una etapa de juicio para advertirle al tribunal de conocimiento final que hay ilegalidades, deja entonces en deber si el juez de garantía hizo su trabajo. Pero es que el control está en las partes. Y de esa manera deben conocer el expediente y deben saber advertir en el momento preciso este tipo de ilegalidades. Gracias. Muchas gracias, licenciado Vergara. Ahora le otorgamos el uso de la palabra al magistrado Gustavo de Gracia. Okay. Gracias, buenas tardes. Sobre el tema que se nos ha asignado, debo referirme obligatoriamente a alguna de las consideraciones que ha hecho el compañero juez de garantías Eric Vergara, que me parece ha hecho una importante introducción al tema de la fase intermedia, sobre todo porque el juez reconoce
en sus dichos lo que es conocido por todos desde el año 2011, cuando se inicia la implementación del sistema penal acusatorio, que es un sistema de fases, que cada fase responde a un objetivo dentro de la dinámica del sistema acusatorio, una fase de investigación, una fase intermedia, una fase de juicio y una fase de cumplimiento. Que si bien para muchos procesalistas el proceso como tal, y eso se discutió hace un par de años en el Congreso Panamericano, se inicia para algunos o radica en el juicio, eso no reviste la importancia que tiene toda la etapa previa a la realización del juicio. Y es tan importante que precisamente nuestro código ha previsto la posibilidad, a través de distintos métodos alternos, de no llegar a juicio oral. Entonces, no podemos simplemente referirnos a las etapas previas al juicio como meros actos preparatorios que no revisten mayor trascendencia, porque además son actos que están bajo el control jurisdiccional. Hay un juez de garantías, que es un juez constitucional, que es el que supervisa la fase de investigación en aquellos supuestos que así lo permite la ley, y que además en la fase intermedia le corresponderá entonces resolver todas las situaciones que se le planteen en esa fase intermedia. También señaló, desde mi punto de vista acertadamente el juez, que es una fase esencial del proceso. La fase intermedia, en la forma en que ha sido establecida dentro de nuestro código procesal, asemeja a las veces de un filtro de depuración. El artículo 342 del Código Procesal, cuando hace precisamente referencia a la acusación, establece que en el traslado de la acusación, una de las situaciones que puede plantear la defensa técnica en la audiencia intermedia es precisamente el saneamiento de los actos y las nulidades. Por eso quería rescatar lo que señalaba el licenciado Vergara. La dinámica de esa audiencia intermedia, que requiere, de acuerdo a nuestra estructura, un control horizontal, obliga a las partes a poner en conocimiento de ese juez de garantías todas estas objeciones que pudieran darse en relación a los actos de investigación. Los artículos 198, 199 y 200 se refieren a las nulidades, ya sean parciales o absolutas, y hacen referencia a la nulidad de actos o diligencias. Si hay algún tipo de objeción sobre alguna actividad previa al juicio que se realizó que pudiese ser atacada por nula con la consiguiente exclusión, entonces debe ser advertida al juez en esa fase intermedia. También es importante señalar que la gran mayoría de la doctrina ha establecido que precisamente dentro de lo que es esta fase se trata de depurar el proceso penal. ¿Por qué es importante? Porque la idea es que cada uno de los intervinientes muestre las cartas que posee al momento de presentarse al juicio oral. Y la idea es no ser sorprendido en juicio oral, sino que de una manera clara se conozcan cuáles son esos elementos de convicción, ya sea que los lleve la Fiscalía, ya sea que los presente la defensa, o en el caso nuestro los coadyuvantes, que serían los querellantes. Entonces, esto reviste de primordial importancia el desarrollo de la fase. Rescato lo que señala el juez cuando dice que como jueces de garantías que hemos sido, uno de los graves problemas que hemos enfrentado en el desarrollo de esta audiencia es precisamente la falta de preparación de algunos intervinientes para esta audiencia, que no le dan la importancia que se merece dentro de la estructura del proceso penal acusatorio. Y eso tiene luego sus incidencias en el juicio oral. Sé que de la segunda ronda hablaremos algunos temas relacionados con esto, pero quería hacer ese reconocimiento porque creo que el juez ha sido muy claro en establecer que es una fase importante, que se requiere la depuración de los elementos de convicción anunciados y que adicionalmente requiere que haya una activa participación de los intervinientes dentro de esa fase preparatoria al juicio oral. Es esencial, ¿no? Si no fuese así, no se hubiese construido dentro del modelo de corte acusatorio una fase dirigida precisamente a depurar la acusación, 342, cuando habla de que se pueden hacer objeciones formales, a saneamiento de los actos, también lo dice el artículo 342, y una fase que además, cuando entra en la parte oral de la audiencia como tal, entonces inicia precisamente hablando de las alegaciones previas, habla de los impedimentos y recusaciones. Mire que la fase sigue diciendo que el juez no tenga contaminación para conocerla, y luego entra en los temas de las nulidades, para entonces entrar al debate de exclusión. Entonces es una fase de depuración del proceso. Gracias. Muchas gracias, magistrado de gracia. Seguidamente, entonces, otorgamos el uso de la palabra al licenciado Jacob Oribarra, defensor público,
para que comparta sus opiniones desde la óptica crítica del defensor público. Gracias. Saludos a todos los presentes. Pareciera ser que ya próximos a cumplir 8 años de la implementación del sistema de corte adversarial, todavía hay algunos temas que o no se han internalizado o simplemente lo hemos visto desde posiciones muy cómodas. Uno, la presentación de los hechos jurídicamente relevantes, y eso, a su vez, que se puede traducir a las posibilidades del abultamiento de calificaciones jurídicas sobre la base de esos mismos hechos. Y este es mi primer punto de reflexión por el hecho de que precisamente en el día a día pareciera ser que eso debió haber sido superado. Sin embargo, observamos dentro de los escritos de acusación del Ministerio Público el abultamiento o la sobrecalificación de esos hechos. Cuando nosotros observamos y el código se cimenta sobre la base de principios de objetividad, de lealtad procesal, precisamente esa posibilidad de considerar que se ha abultado o se ha sobrecalificado un hecho podría ser un punto determinante en cuanto a la violación de esos principios propiamente del sistema adversarial. Eso por una parte. Por otra parte, cuando aborda el juez y el magistrado el tema de las nulidades, todos debemos estar siempre presentes que el sistema se ha erigido sobre la base de llegar hasta las últimas consecuencias, por llamarlo de alguna forma, es decir, el juicio oral. Eso obviamente lo traigo a colación porque precisamente los artículos 198 y 199 y 200 que se han hecho referencia sobre el tema de las nulidades procesales y nulidades absolutas e incluso las posibilidades de la utilización de manera oficiosa podrían entenderse que pueden poner fin a algunas actuaciones que propiamente hayan sido realizadas por el ente de investigación. En ese sentido, yo voy a traer a colación la Ley 15 de 2018, la cual tiene como finalidad la regulación del ejercicio profesional de la investigación criminal y de seguridad. ¿Y por qué traigo a colación la Ley 15 del 2018? Porque precisamente ya pasó el año de vacatio legis que traía la misma consigo, lo que implica no solamente una exigencia de carácter legal para todos aquellos funcionarios o servidores públicos destinados a la etapa de investigación, es decir, aquellos entes que son brazos auxiliares del Ministerio Público y que no cumplan con las condiciones y exigencias que la propia ley ha establecido, es decir, el ejercicio de una licenciatura en investigación criminal y de seguridad que lo obtienen distintas universidades a nivel de la República de Panamá, obviamente que los haría no solamente porque así la ley lo dice, no lo estoy diciendo yo, sino el ejercicio ilegal de una profesión, entiéndase, departamentos de investigación en todos los sentidos. Este es un tema de reflexión frente a la posibilidad de alegaciones de nulidades en la etapa intermedia o la etapa de depuración de pruebas. Este es un tema que obviamente no ha tenido desarrollo por parte de ningún tribunal, entiendo, y los tribunales donde se ha planteado los escenarios han sido tribunales que han pasado el ejercicio de discusión a los juicios orales, porque precisamente pareciera ser que está visto que frente a aquellas situaciones que pueden poner en peligro el poder llevar la causa a ese tercer escenario, que es el juicio oral, entonces prefiere el juez de garantía de manera, obviamente, argumentada, con o sin razón, pasar la bola, como se dice de manera muy folclórica, a los 3 juicios y que sean los 3 juicios del Tribunal de Juicio quienes consideren la viabilidad en cuanto a la obtención, al desarrollo y obviamente en esos otros escenarios sería el tema de la valoración propiamente del medio de convicción que ha sido presentado en etapa intermedia. Obviamente serían temas que habría que entrar a discutir, entrar a desarrollar
y que de alguna u otra manera esperemos pues que tengan algún tipo de desarrollo a nivel por parte de los tribunales sobre un tema propiamente de ley, y para tal efecto solamente me resta hacer mención a lo que el artículo 381 del Código Procesal Penal, que precisamente habla sobre las reglas de exclusión de los medios de convicción que se han presentado, y obviamente entendido un investigador de campo, un informe de investigación, son medios de convicción que sirven para elevar una causa o sostener una acusación de manera razonable, y es en ese sentido que hacemos nuestra intervención en función de generar un espacio de discusión sobre la ley que trata de proteger el ejercicio de la profesión de investigador criminal para la República de Panamá, y no porque el Estado no haya asumido con responsabilidad, porque hay que llamarlo de alguna manera, la implementación de todo lo que la ley exige, no significa que se deba desconocer la propia ley. Gracias y disculpe. Gracias, licenciado Ibarra. Seguidamente, entonces, vamos a otorgar el uso de la palabra del magistrado Mauricio Marín. Sí, primero que todo, para darle las gracias al comité organizador de este magno evento. En segundo lugar, darle la bienvenida a ustedes y agradecerlos por escucharlos en la tarde del día de hoy. Visión crítica de la audiencia intermedia o de acusación. Visión crítica para mí significa cuestionar, refutar lo que ya todos conocemos. No voy a llover sobre mojado, no voy a repetir lo que dice el derecho positivo. Voy a entrar a hacer críticas desde un ámbito eminentemente académico, más allá de la investidura que tenemos como magistrado. Tengo varios puntos aquí, porque el compañero Saúl nos sacó de contexto con el nuevo modelo de la mesa de debate. He anotado 4 puntitos aquí que espero abarcarlos rápidamente en el lapso de 5 minutos que nos han dado. Primero que todo, una crítica. Falta de el derecho a impugnar, que el propio Código Procesal Penal no le concede a los sujetos procesales cuando se resuelve una nulidad. Falta de derecho a impugnar. Las resoluciones impugnables están en el catálogo del 169. Las resoluciones que resuelven nulidades procesales no son impugnables por ninguna vía. ¿Qué sucede en el procedimiento civil? En el procedimiento civil, familia, de trabajo, los incidentes son apelables, ¿verdad? Son impugnables. ¿A quién? Al superior jerárquico de juez de la misma esfera. En materia penal, al no tener el derecho, las partes, de impugnar, entonces, ¿qué les queda? Agotar la vía del amparo de garantías constitucionales. Esto es peligroso hasta cierto punto, porque es un juez de la jurisdicción civil el que va a entrar a debatir la viabilidad o no de una nulidad procesal, que es un tema eminentemente legal que debe ser resuelto dentro de la esfera del propio proceso penal. Eso por un lado. Otra crítica que hago, en muy pocas oportunidades los jueces hablamos de las nulidades de oficio. Le tenemos miedo a las nulidades de oficio. El Código Procesal Penal es claro en su artículo 199. En cualquier etapa del proceso, incluyendo la audiencia de acusación, el juez, cuando observa una nulidad absoluta, que todos sabemos que son aquellas que lesionan garantías fundamentales y derechos humanos, tiene la potestad de decretarla de manera oficiosa, porque es su deber salvaguardar las garantías fundamentales y los derechos humanos, tanto del imputado como de la víctima. Entonces hay que tomar cartas en el asunto. Por otro lado, y es algo que yo lo he trillado desde el día 1 de la implementación, delimitar las nulidades procesales a la etapa de acusación, para mí es limitar el derecho de defensa, porque la mayor cantidad de actuaciones procesales que lesionan garantías fundamentales, ¿en qué etapa se dan? En la etapa de investigación. Y si no se emiten en la etapa de investigación, pone en peligro el derecho de defensa, porque a través de una diligencia mal ejecutada, a través de una diligencia que lesione garantías fundamentales, se pueden vulnerar garantías fundamentales, incluyendo la libertad corporal de la persona procesada. Bien, otro punto que me ha llamado la atención
y para reforzar un poco lo que acabo de mencionar de que las nulidades procesales pueden ser, o deben, porque la ley no lo permite, deben emitirse o pronunciarse también en la etapa de investigación, es el ejemplo excepcional que nos plantea el artículo 306. Es el único supuesto donde el legislador panameño establece que se pueden decretar nulidades antes de la audiencia de acusación. El 306, evidentemente ustedes lo conocen, que cuando se somete un allanamiento a control posterior del juez de garantías, el juez puede hacer dos cosas: decretar legal dicho allanamiento, o de lo contrario, si no se han cumplido las exigencias de formalidad para decretarlo legal, entonces decreta su anulación, la ilegalidad de las evidencias y la excluye ¿de dónde? Del procedimiento. Si el Código Procesal Penal contempla esta excepción, yo siento que esta excepción para garantizar el derecho de defensa y las garantías fundamentales de la persona investigada, incluso de la víctima, también debería ampliar el parámetro de nulidades procesales en la etapa de investigación y no delimitarlo a la etapa de acusación. Con eso entonces termino antes de los 5 minutos. Muchas gracias, magistrado Marín. Vamos entonces ahora a otorgar el uso de la palabra a la fiscal superior Daira Botello. Sí, gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la invitación. Frente a la mesa redonda que nos cuestiona sobre la visión crítica de la audiencia intermedia y la acusación, nulidad y viabilidad de la acusación, haré presencia en el punto de las nulidades procesales. Cuando revisamos las fases que tiene el proceso, viene inicialmente la fase de investigación, fase no formal y fase formal después de la imputación. Y posteriormente, cuando se considere que ya está conformado el proceso, se procede entonces a remitir el escrito de acusación, previamente notificado a todas las partes intervinientes y con copia que se les procede a presentar, para que éstas puedan tener conocimiento no solo de lo que hay en el proceso, en la investigación, los elementos de convicción, sino también de qué son los elementos de convicción que utilizará el fiscal para sustentar su teoría del caso. Luego entonces, en ese escrito de acusación, el fiscal debe no solo presentar los hechos, sino todos aquellos elementos que se transformarán en prueba y que puedan acreditar los hechos jurídicamente relevantes, que serán vistos desde la perspectiva de ese control horizontal que tienen las partes en la oralidad, en la fase intermedia, de cuestionarle en el debate qué elementos de convicción podrán pasar a la fase de juicio o no. Es importante aquí el rol del juez saneador, porque el juez saneador es aquel que tiene la más grande responsabilidad de verificar, y aquí se le denominó juez portero, que entra y que no entra dentro del sistema al juicio oral. En este sentido debemos indicar que, como lo señala el 345, en la audiencia se harán alegaciones previas de incompetencia, nulidades, impedimentos y recusaciones. Me detengo en las nulidades procesales. Desde un primer momento se ha establecido que la normativa del Código Procesal Penal del 198 al 200 habla sobre la nulidad no subsanable, la absoluta, la subsanable, la relativa, y la oficiosa. Yo quisiera señalar que dentro de las nulidades procesales me inclino la balanza a que, tal y como lo señala el Código Procesal Penal, así como los pronunciamientos jurisdiccionales, la nulidad se presente en la fase intermedia. Debemos expresar que la defensa, a lo largo de toda la investigación, en la fase sea formal o no formal, tiene acceso a cada una de las actuaciones y los elementos de convicción recabados a través de inspecciones, entrevistas, testimonios, comisiones a la DIJ, prácticas de diligencias con el Instituto de Medicina Legal, es decir, periciales. Luego entonces tiene un conocimiento y sienta las bases y tiene la oportunidad, a través de los escenarios de una audiencia de afectación de derecho, de presentarse a ese juez y sentar las bases de aquello que considera que no se está cumpliendo o que no fue realizado en debida forma o sin apego a la ley o que vulnera algún elemento o alguna garantía procesal. Luego entonces, desde esa perspectiva, las nulidades procesales pueden y deben ser vistas desde la etapa de la fase intermedia. Esto no lo digo yo, las nulidades se les designa fallas improcedendo o vicios de actividad que se pueden haber realizado. La Corte Suprema de Justicia, tal y como se señaló, no existe recurso de apelación dentro de las causales que se establece el Código Procesal Penal. ¿A qué ha tenido que recurrir aquellas personas o partes dentro del proceso que se sienten disconformes con alguna actividad? A la vía del amparo. Tenemos que, en pronunciamientos de amparo por parte, pues, de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 11 de octubre del 2019,
del 2018, Víctor Benavides, el magistrado, estableció que por las razones que la fase intermedia debe valorar el tema de las nulidades, estableciendo que, contrario a lo indicado por el tribunal primario en cuanto a que las nulidades pueden ser presentadas antes o después de la fase intermedia, la norma es específica y no deja interrogante cuál es la fase que se puede. Abrir el compás a las nulidades en la fase de investigación sería dilatar el proceso penal frente a un conglomerado de solicitudes que podrían ser presentadas en la fase de investigación. Igualmente, en este año, en un amparo de garantías constitucionales donde el magistrado Jerónimo Mejía estableció el 7 de febrero del 2019 que el juez de garantías en la fase de investigación, sea formal o no formal, no puede aplicar las nulidades ni establecer que excluir algún elemento de convicción que se esté practicando o se haya practicado de acuerdo a la solicitud de la defensa, indicando que es el juez de la fase intermedia que tiene a su cargo la realización de esa valoración, de ese saneamiento, para que todos aquellos elementos que sean presentados y demostrados en la fase del discovery, que es la fase intermedia, en la oralidad, en control horizontal, con cada uno preparado, ya sea la defensa, la querella y la fiscalía, en ese debate se alimenta y pueda ser decidido si pasa o no pasa. Luego entonces nosotros consideramos en el término que se nos ha concedido que la normativa es clara en cuanto a los momentos procesales en que se realiza la incidencia de nulidad. Gracias. Le damos las gracias a la fiscal superior Botello y seguidamente vamos a otorgar el uso de la palabra al licenciado Mario Batista, quien nos hará su exposición desde la óptica del abogado litigante. Bien, tengan todos buenas tardes. Dispongo de 5 minutos y voy a tener que aprovechar uno para pedir disculpas. La sala se dio cuenta pues que llegué tarde, simplemente por un cruce de información. Yo venía temprano para las 2 de la tarde, que era la invitación. Así que ruego me disculpen. Espero no ser repetitivo, toda vez que pues lamentablemente me perdí la intervención de los colegas anteriores. Pero ya que escuché nada más a los 2 últimos expositores, yo quiero dejar mi constancia como ex magistrado y ahora como abogado litigante en torno a la oportunidad para alegar las nulidades, para centrarme en este punto y para también pues ponerle un poquito de pimienta al asunto, ¿no? Para que la mesa redonda no sea tan redondita. Bien, con todo el respeto de quienes piensan distinto, yo considero que las nulidades procesales pueden ser alegadas en cualquier fase del proceso. Y no por antojo porque lo diga yo, sino porque así lo recogen los principios y la normativa que rige la materia. Si bien es cierto, para efectos de la convalidación, el 198, a propósito de nulidades de las actuaciones procesales, establece que deberán alegarse de manera oportuna. Pienso yo que esa oportunidad no necesariamente se circunscribe a la fase intermedia, aun cuando sí reconozco que en la fase intermedia, en esa audiencia de depuración y de preparar el debate oral que se producirá en juicio, se establece un momento, un tiempo especial para alegar las nulidades procesales. También es cierto que esas nulidades se pueden presentar a lo largo de todo el proceso, desde los primeros actos de investigación y hasta incluso con la producción de la sentencia. Pienso yo que no es en vano, no es por decirlo, que el artículo 44 le atribuye competencia al juez de garantías específicamente para controlar los actos de investigación desplegados por el fiscal, en donde la misma norma presupone se infrinjan derechos y garantías fundamentales, que precisamente es el límite para declarar una nulidad de un acto procesal. Porque todos sabemos que bajo la nueva normativa
en simplemente 3 artículos, 198, 199 y 200 del Código Procesal Penal, no nos establece el famoso catálogo de actos anulables que se establecían en el sistema inquisitivo, sino que ahora sencillamente nos establecen parámetros, principios, presupuestos, límites que tanto los intervinientes como el juez debe considerar al momento de tomar una decisión cuando se le aleguen causales de nulidad. Es más, si esa norma establece que el juez de garantías, en el control que hace de los actos de investigación, está llamado a restablecer cuando se infrinjan derechos y garantías fundamentales, y repito, ese es el límite, ¿cómo entonces se me va a poder decir que no pueden declarar una nulidad de un acto procesal? Además, de no ser así, por supuesto, repito, que la fase ideal es la fase intermedia, porque allí se depura el proceso, se limpian todos los obstáculos para que el proceso, para que el juicio oral se lleve a feliz término. Pero incluso vemos que en materia de casación, igual, la casación ahora es prácticamente un amparo en sede penal. ¿Y cuál es el límite? Las garantías y derechos fundamentales. Y tenemos experiencia ya de sentencias que han sido casadas por infracción de derechos y garantías fundamentales, que el presupuesto para interponer casación es que estos hayan ocurrido en cualquier momento del proceso, llámese fase de investigación, fase intermedia, incluso con la producción de la sentencia. Muchas gracias. Gracias al licenciado Mario Batista. Vamos entonces ahora a otorgar el uso de la palabra a una amiga del instituto que siempre nos ha colaborado, la doctora Ángela Buitrago de Colombia. Bueno, muchas gracias, una feliz tarde para todos. Y han tocado varios temas que son muy interesantes en términos de los problemas neurálgicos que se presentan en el sistema acusatorio. Yo quisiera tomar 3 temas centrales que vi en la mesa para decir, como me lo pidió el doctor Saúl, la opinión desde afuera y con el contexto general del sistema. Digamos que se están hablando de nulidades. El primer elemento que hay que tomar es que la nulidad es un remedio procesal, que entre otras está previsto en el artículo de ustedes 198, 199 y 200, como un elemento esencial para generar la reparación del agravio o del perjuicio que ha sufrido el sujeto. La lógica enseña que la nulidad es un acto de remedio procesal excepcional, taxativo, que debe ser aplicado de manera inmediata para purificar el proceso. Por lo tanto, desde este punto de vista, las actuaciones y las nulidades, entendemos nosotros, pueden ser propuestas cuando exista el perjuicio y el agravio. Pero tenemos otro elemento dentro del sistema acusatorio que es muy importante y que lo han tocado aquí también, y es que en las audiencias preliminares trabajamos con 2 elementos esenciales, que es la legalización de la evidencia, que es a lo que están haciendo en contexto referencia a algunos de ustedes. Se me ocurre discurrir en un tema que me parece a mí muy importante, y es que este tema tendría que tener doble control, es decir, la nulidad no es el remedio inicial indicado, sino la alegación de la ilegalidad ante el juez de control de garantías. Desde ese punto de vista, el juez de control de garantías resuelve si se admite o no la legalidad de ese medio probatorio. Y fíjense cómo nos estaríamos evitando inclusive acciones de tutela posteriores frente a actividades corrientes. Pero aquí viene un problema y es el siguiente: no estoy al tanto de cómo está operando en la práctica, aunque conozco la norma del Código Procesal Penal, de la necesidad de que haya actividades de legalización previa o posterior, dependiendo de la materia, ante el juez de control de garantías. Pero hay un elemento esencial que la jurisprudencia colombiana rescató en aras de garantizar también la participación de la defensa para depurar esas actividades que se hacen ante el juez de control de garantías. ¿Y me refiero a qué? Que no lo he visto en Panamá, pero que sería muy bueno pensar en ese remedio. Y es que cuando ya hay una persona que ha sido imputada
o una persona de quien se conoce puede ser presunta autor o partícipe, se le debe notificar, y si ella quiere asistir a la audiencia de control posterior del elemento material probatorio. Y fíjense cómo aquí habría un debate muy sano frente a ese elemento. Así que, frente al primer punto diría, las nulidades no son en todo momento, las nulidades no son para todo, pero obviamente la fase intermedia garantiza también una depuración en un momento adecuado para que no entre contaminación de esa prueba. Los felicito, la audiencia intermedia es una necesidad en el sistema acusatorio, Colombia no la tiene, y desde ese punto de vista esa audiencia intermedia podrá ser muy satisfactoria para la función del juicio. Segundo punto que me parece muy interesante, la inflación de las imputaciones o de las atribuciones delictivas. Yo creo que la inflación o la perinflación, hiperinflación, que lo llamamos en Colombia, es un defecto de fiscalías en el sistema acusatorio, que para evitar problemas acusan por 16 delitos a ver si efectivamente tienen alguno. Y obviamente cuando nosotros vemos esto, aquí hay un remedio muy importante en el tema de hiperinflación que para mí no podría ser ni la nulidad, ni el sobreseimiento, ni lo que se denomina en la fase intermedia sobreseimiento. Y un punto que quiero tocar aquí, Panamá no reguló, como no lo reguló Colombia, el retiro de la acusación, que sí lo tienen en Estados Unidos. Y espero que esté diciendo lo correcto para que Paul Becky efectivamente no me vaya a regañar sobre la base de que Estados Unidos tiene el retiro de acusación. Nuestros sistemas no lo tienen. Y entonces fíjense que la hiperinflación no es un problema de nulidad, es un problema de decisión del convencimiento del juez y de la preponderancia de la acusación en lo que logre determinar ante el juez. Y entonces aquí efectivamente tenemos otro problema, y es que sobre esos supuestos la legalidad es un requisito ontológico del 377. Finalmente, un minuto para decirles que la prueba tiene que ser legal, de principio a fin, y la nulidad debe prosperar cuando la ilegalidad es evidente. Muchas gracias, doctor Saúl. Muchísimas gracias a la doctora Ángela Buitrago por su intervención. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda ronda de temas, los cuales van a tener relación con lo siguiente. Importancia del debate probatorio en la audiencia intermedia. El tema sobre la validez es definitivo. ¿Debe el juez de garantías cumplir con su labor de filtro en la admisión de pruebas, el llamado juez portero, o se debe favorecer la libertad probatoria al margen de su impacto en el juicio oral? Iniciamos esta segunda ronda otorgando el uso de la palabra al licenciado Jacob Oribarra, defensor público. Se ha traído a colación el tema de la hiperinflación, se ha traído el tema de las nulidades. Ahora tendríamos que considerar si la audiencia intermedia o la audiencia de acusación es una audiencia netamente formal y sobre la base de eso considerar si es o solamente le está vedado al juez la posibilidad de hacer controles formales a los elementos de convicción que se anuncian por parte de las partes. Desde mi análisis, obviamente, y creo que es lo que se puede concluir de lo del que establece el código, no hay en ese momento de etapa intermedia un ejercicio de valoración de prueba, ¿sí? Hay la presentación, la aducción de elementos o medios de convicción que servirán y se convertirán en prueba en etapa del juicio oral. Sin embargo, como se ha planteado, hay medios de convicción que requieren o tienen exigencias normativas, es decir, exigencias de ley. En ese sentido, si se cumple, pasará el filtro y el control del juez de etapa intermedia. Si no se cumplen, obviamente que ante el control, diligente por parte de la contraparte, tendrá que ser excluido
ese ofrecimiento de medio de convicción. Lo que nos puede llevar a señalar que si no hay un buen control por parte de las partes, obviamente es casi seguro que todo lo que se aduzca puede pasar a la etapa del juicio oral. Si es definitivo, obviamente que al precisar, uno, que no estamos frente a la prueba propiamente dicha, sino a medios de convicción ofrecidos, obviamente que el tribunal de juicio, al momento de escuchar la información, al momento de verificar la forma, la obtención de cómo llegó esa fuente de información al juicio, podrá hacer juicios negativos en cuanto a su valoración o simplemente de manera muy sencilla no darle pleno valor o el valor que quien lo aduce pretende le sea reconocido. Hay un tema que pareciera ser que es el bálsamo chino que cura todos los males de etapa intermedia y de los juicios orales. Y es lo que encontramos dentro del Código Procesal Penal como principio de libertad probatoria. Como el principio de libertad probatoria es el bálsamo chino que nos sirve para todo, con eso, con la prueba testimonial, podríamos entender que esa suple todos los vacíos y suple todas las exigencias que de manera formal exigen en la ley bajo algunos requisitos. Pensemos solamente para entender documentos, algún tipo de experticia científica, pero podemos decir que por de conformidad con el principio de libertad probatoria, pasamos esas exigencias que están en la propia ley y a través de la práctica de una prueba testimonial podríamos decir que esa nos va a suplir todas las exigencias. Es entonces que tendríamos que considerar no solamente la necesidad de el conocimiento pleno por parte del juez, por parte de quienes intervienen dentro del proceso penal, específicamente en el juicio oral, de mayores herramientas, es decir, ciencia y prueba tecnológica, que hoy día es un tema que surge la necesidad del conocimiento y obviamente que eso va muy ligado con el ejercicio profesional de algún tipo de actividades que ya están reglamentadas por ley dentro de la República de Panamá. Es decir, entonces, ese principio de libertad probatoria con el cual pareciera ser que pretendemos suplir todas las deficiencias de mi acusación o de mi defensa, no es tan cierto como se ha venido desarrollando a lo largo del sistema. Obviamente que me genera entonces una última reflexión y es sobre el tema del control de convencionalidad. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de control de convencionalidad? Que todos los que intervenimos dentro del proceso penal estamos llamados a reconocer, en caso de que así sea, la violación, la vulneración de algún instrumento o de algún derecho humano que de alguna u otra manera le haya sido violentado a cualquiera de las partes, en este caso, desde mi óptica, para el acusado en este escenario de juicio oral, y lo que lleva de manera implícita, obviamente, a hacer los reconocimientos y en su momento decretar las nulidades que en su momento así hayan sido presentadas. Ha terminado su tiempo, licenciado. Gracias, y gracias por la atención. Muchas gracias, licenciado Oribarra. Vamos ahora a otorgar el uso de la palabra a la fiscal superior Daira Botello. En continuidad del tema de las nulidades, debemos señalar que dentro del proceso penal con corte acusatorio que nos rige desde el 2011, se ha establecido algunos rates de supervisión previa y controles por parte del juez de garantía. Esos son los controles previos y los controles posteriores. Controlando y garantizando que los actos de investigación que se realicen no afecten derechos fundamentales, garantías, e igualmente estableciéndose que cumplan con todo el debido proceso, artículo 32 de la Constitución Nacional. No debiera verse, y comparto el tema, que la libertad probatoria
esté dentro de los márgenes de lo lícito, siempre y cuando no vaya en contra de la moral, las buenas costumbres o afecte derechos y garantías. ¿Y por qué uno de estos dos temas? Porque cuando nosotros nos vamos al artículo 376, libertad probatoria del Código Procesal Penal, establece que los hechos punibles y las circunstancias pueden ser acreditadas mediante cualquier medio de prueba. Eso abre el compás que antes no se tenía con el sistema inquisitivo, donde la prueba era reglada y establecían un listado de qué se acreditaba con qué, permitiendo que aquella prueba que usted pueda practicar en juicio, que haya sido un elemento de convicción durante la investigación para todas las partes, el querellante, el defensor y la fiscalía, pueda tener ese margen de legalidad, ese margen de respeto al debido proceso y al procedimiento, y que no tenga vicio alguno para llegar entonces ante el juez de garantía, que ve la fase intermedia, y posteriormente que él mismo en ese debate horizontal y con ese control que le asiste, puede establecer qué es lo que pasa a juicio. Y no es cualquier cosa que debe pasar a juicio, deben ser los elementos que prueben los hechos relevantes que se establecieron por la acusación, así como la persona determinada y el delito que se estableció. Por otro lado, en el tema de la libertad probatoria, debemos indicar que el juez, como se le ha denominado juez portero, él, con la experiencia en ese rate que le ha sido asignado, debe valorar cada uno de los elementos de convicción que se le presentan. La defensa, hacer el ejercicio que le es propia en ese derecho, que debe ser una defensa efectiva y eficaz, e igualmente establecer, al momento de darse las alegaciones de cada uno y las posiciones y las objeciones, qué es aquello que ha practicado el Ministerio Público que no cuenta con ese rate. Pero más allá de eso, debe haber convalidado esas actuaciones con sus actuaciones. Si no las convalidó y solicitó, como dijimos en nuestra intervención anterior, una audiencia de afectación de derechos y sentó las bases para señalar que había una violación por un vicio, por una ilicitud, por una práctica inadecuada, por la inobservancia en el proceso, en el debido proceso de la realización de ese elemento de convicción en su momento, posteriormente, sentadas las bases, puede hacer uso, como lo establece la normativa, en la fase intermedia. Sin embargo, esa sería una actuación que puede ser subsanable, tal y como se señala en el 198, 99 y 200, sobre las causales de nulidad. Sin embargo, si no alegó, sino que convalidó, lo cual ocurría igualmente en el sistema inquisitivo, pero con su actuación, con posterioridad, validó esa actuación que de alguna u otra forma considera posteriormente en la fase intermedia no tenía las diligencias necesarias para llegar a juicio, entonces el juez que garantía que ve la fase intermedia de manera oficiosa puede hacer igualmente ese rate de decisión, sin necesidad que sea alegada por las partes, porque el juez de la fase intermedia, juez de garantía, está llamado a garantizar que no haya ningún tipo de vulneración durante la investigación. Y si alguna de las partes no lo alega y él lo ve y lo observa, debe realizar las acciones pertinentes y excluir la prueba si considera que es una prueba que ha tenido algún vicio durante su práctica. Por otro lado, en el tema de la validez del juez de garantía y cumplir con su labor de filtro en la admisión de pruebas, consideramos que se hace muy importante al momento de que realice esa validación de las pruebas que vayan a ir a juicio, las argumentaciones y la pertinencia que tenga alguna de las pruebas que son propuestas o presentadas por las partes, tanto como la defensa como la fiscalía, y establecer en ese rate que no puede ir cualquier situación o cualquier elemento de convicción a convertirse en prueba en juicio, y tiene todas las facultades de excluir aquella prueba que considera que no acredita los hechos jurídicamente relevantes, la postura que pueda tener alguna de las partes, ya sea el Ministerio Público con su acusación o la querella si tiene una querella que no se ha adherido, sino que es una querella aparte. Gracias. Muchas gracias a la fiscal Daira Botello por su intervención. Vamos entonces ahora a otorgar el uso de la palabra al magistrado Mauricio Marín. Gracias, compañero Saúl. Bien, nos corresponde hablar acerca del juez portero, simpático título que se le ha dado a la actividad de admisión o exclusión probatoria. El trabajo del portero, como ustedes saben, es el de impedir que los tiros a gol penetren la puerta. Entonces, haciendo una equivalencia, un paralelismo con la función que desempeña el juez en la etapa de acusación o audiencia preparatoria, el juez debe impedir que aquellas pruebas que no guardan relación
con la pertinencia del proceso, aquellas pruebas que son inconducentes, que son superfluas, que son repetitivas y que son ilícitas, ingresen al proceso. Conversando con jueces de garantías y con jueces de juicio, siempre he encontrado las siguientes críticas. Uno, los jueces de garantías dicen, si no hay control horizontal de la contraparte en cuanto a la admisión o exclusión de pruebas, yo la dejo pasar y entra dentro del autoenjuiciamiento. Y por otro lado tengo a los jueces de juicio que me han comentado, oye, pero ¿por qué el juez de garantías dejó pasar tantas pruebas que eran innecesarias dentro de este proceso? Entonces tenemos este conflicto entre jueces de garantías y jueces de juicio. La situación es la siguiente, en mi opinión, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público en el ámbito penal. La defensa también puede incorporar pruebas, es decir, las partes tienen la obligación de probar su teoría del caso, probar sus pretensiones. Y el juez le está vedado practicar y generar pruebas de manera oficiosa con base al principio de separación de funciones. Sin embargo, a pesar de lo anterior, en la audiencia de acusación, el juez es quien dirige el debate. Y al dirigir el debate, el juez está sometido al imperio de la ley en función del debido proceso. El juez tiene que hacer uso de las herramientas que le da el artículo 63 del Código Procesal Penal para los efectos de cumplir con su deber, con su obligación. Y uno de esos deberes, el cual está previsto en el numeral 1 del artículo 63, es el siguiente: evitar toda dilación procesal, así como actos y actuaciones improcedentes o inconducentes, debiendo rechazarlos de plano. La pregunta es la siguiente: en materia probatoria, ¿qué actos procesales debe rechazar el juez de garantía de plano? Mi respuesta es la siguiente y simple: aquellos que no cumplan con las formas, con las formalidades previstas en el Código Procesal Penal. El artículo 340, que también es aplicado en el 341 para la querella coadyuvante o cuando se adhiere la querella a la acusación del Ministerio Público, dice el 340 en el numeral 5, uno de las partes del escrito de acusación: el anuncio de la prueba presentando la lista de testigos y peritos con indicación del nombre, la ocupación y el domicilio. Y más abajo dice: los medios de prueba serán ofrecidos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretenden probar. Si un juez en el debate de admisión probatoria está observando que una de las partes no ha cumplido con este requisito del artículo 340, de que se debe indicar los hechos y circunstancias que se pretenden probar, y la contraparte no hace uso de ese control horizontal, la pregunta es, ¿el juez debe dejar pasar esa prueba porque no hubo ese control horizontal? Mi respuesta es no, porque el juez tiene una obligación y está en el numeral 1 del artículo 63, evitar toda dilación procesal, así como actos y actuaciones improcedentes o inconducentes, debiendo rechazarlos de plano. El Ministerio Público en el artículo 73 tiene la obligación de fundamentar, de motivar todas sus peticiones ante los jueces. Igual a la parte creyente que acusa cuando se adhiere o presenta una acusación autónoma. Lo mismo ocurre con la defensa. Y si nos vamos al artículo 347 del Código Procesal Penal, que también es una norma obligatoria para el juez está obligado a verificar que las pruebas no sean impertinentes, inconducentes, repetitivas y superfluas. Si está en presencia de una prueba no argumentada, no sustentada por quien la aduce, entonces se verá obligado a rechazarla de plano o simple y sencillamente llamar a las partes al orden para corregir su actuación irregular por falta de motivación. Esa es mi humilde opinión en cuanto al tema del juez Potter. Muchas gracias al magistrado Marín. Vamos entonces ahora a otorgar el uso de la palabra al licenciado Mario Batista, abogado litigante. Desde la audiencia de imputación, la norma le exige al agente del Ministerio Público que, entre otras cosas, individualice al imputado e indique los hechos relevantes. Y nótese que no es cualquier hecho, son los hechos relevantes
jurídicamente hablando, penalmente específicamente. Y el artículo 340, a propósito de la acusación, lo reitera aún más claro. La acusación debe contener la relación precisa y circunstanciada del hecho o los hechos punibles y su calificación. La participación que se le atribuye a la persona acusada y el anuncio de la prueba que se introducirá en el debate oral. Y recalca al final la norma: los medios de pruebas serán ofrecidos con indicación de lo que se pretende probar. Con semejante exigencia, dificulto yo que el juez esté nada más allí para un control formal. Lamento no pensar igual con quienes piensen de esa manera. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible exige que se establezca el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, qué grado de participación tuvo, cuáles son las circunstancias en las que se dieron ese hecho. Y si la norma me indica además que debo indicar la prueba e indicar qué pretendo probar, entonces la responsabilidad de los jueces de garantía es seria. En la medida que se cumpla con esas exigencias, se podrá entonces en un debate oral establecer la culpabilidad o no de una persona. De lo contrario, repito, lo dificulto. Por eso hay decisiones tan complejas. El juez de la audiencia intermedia debe ser garante de derechos y garantías fundamentales. El juez está obligado, nótese que el 345 dice ordenará, le indica al juez de garantías que ordenará aclarar, adicionar o corregir la acusación. Si bien la norma no establece cuáles son las consecuencias cuando el juez de garantía le ordena al fiscal que aclare, adicione o corrija, me parece a mí que la consecuencia debe ser la establecida en el artículo 149 del Código Procesal Penal: declarar desierta la acusación. Porque yo no concibo un juez a quien se le faculte, a quien se le disponga que está ordenado, que pueda ordenar la aclaración, corrección o adición de una acusación, que ésta no se cumpla y que no tenga ninguna consecuencia. Cumplir, repito, con esos simples presupuestos que establece el artículo 340 como exigencia de la acusación, y el 345 que le exige al juez que ordene corregir cuando le hagan falta dichas exigencias, me parece que no se trata de una simple exigencia formal, es evidencia de una garantía fundamental, el derecho a defenderse. ¿Cómo se va a poder defender una persona que no sepa con precisión de qué se le acusa? Y eso lo vemos con frecuencia con el término este que acabé de escuchar de, ¿cómo fue? De múltiples imputaciones. Sí, hiperinflación de la imputación, que es tan común aquí donde nosotros, donde se imputan hechos y usted realmente no sabe realmente de qué es lo que se tiene que defender. Gracias. Que el tiempo se pasa, que sí. Muchas gracias al licenciado Batista. Vamos entonces ahora a otorgar el uso de la palabra al magistrado Gustavo de Gracia. Gracias, Saúl. Miren, el primer minuto quizás es solamente para lo siguiente. Toda la fase de investigación tiene un control jurisdiccional. Los actos que más intensamente afectan a cualquier persona investigada, de acuerdo a lo que ha establecido el Código, tiene un control jurisdiccional. La incautación de datos, allanamiento, interceptación de comunicaciones. Esos actos tienen un control previo o posterior, como señaló la licenciada Ángela. De igual manera,
En nuestro Código Procesal, el artículo 278, así como el licenciado Orribarra se refería a la libertad probatoria como el bálsamo, en fase de investigación el artículo 278 se ha venido a constituir también en el bálsamo de la afectación de derechos, ¿no? Y yo felicito a los compañeros jueces de garantía del primer distrito judicial, que hoy creo que el 50% de sus audiencias son precisamente de control de afectación de derechos. Por eso, consideramos que cuando las nulidades del 198, 199 y 200 hablan o no establecen un catálogo, es porque precisamente, a diferencia del sistema anterior, esos actos que más intensamente afectan tienen un control por una u otra vía. Cuando llegamos a la etapa intermedia y se hace alegaciones de nulidades, la nulidad en esa fase debe provocar un perjuicio. No hay nulidad por la sola nulidad. Si el tema es que el juez declara la nulidad del acto y ese acto o esa nulidad en consecuencia tiene un perjuicio que puede ser una evidencia material que pretende ser incorporada a juicio, la dinámica de la audiencia debiera ser que, decretada la nulidad, hasta ese momento, en la siguiente fase, que es la exclusión dentro del mismo acto, que es la audiencia intermedia, a quien se le ha declarado la nulidad, presente ante el juez la solicitud de exclusión de la prueba por ilicitud, porque sería el resultado más lógico de la declaratoria de nulidad del acto. Y de esa forma usted subsana todo el tema relacionado sobre si puedo o no apelar sobre la nulidad, porque en principio esa debería ser la consecuencia de esa nulidad en fase intermedia. Ahora, sobre el tema del juez portero, yo quisiera nada más ubicarnos en el escenario de lo que es una audiencia intermedia, no para tratar de excusar al juez que quizás en algunas circunstancias no responda de manera efectiva a los pedidos que le hacen la parte en una audiencia. En la audiencia de fase intermedia se trabaja con datos de prueba. Al juez no se le presenta formalmente el contenido de los medios de prueba, no accede a los testimonios, a las entrevistas. Cuando se anuncia en la acusación, por ejemplo, se establece la pertinencia de la prueba, debería estar allí, y si no está allí, debe ser objeto de corrección formal, porque para eso está la norma que indica que tiene el juez que ordenar la corrección de la acusación. En ese escenario que el juez debe trabajar, y este es un tema que he discutido mucho con los alumnos de distintas universidades, mi gran preocupación es que en efecto las partes, los litigantes en esa audiencia, lleguen con la suficiente preparación de conocer, ya sea la carpeta del fiscal o el defensor, entender la naturaleza de su teoría del caso y lo que está ofreciendo para prueba de juicio. ¿Para qué? Para poder generar ese debate que se espera de esta audiencia de exclusión por impertinencia, inconducencia, superflua o prueba ilícita. Si el juez, y vuelvo y repito, con esto no estoy tratando de justificar en que en determinadas audiencias el juez sea excesivamente pasivo, pero si el juez no recibe esta información de las partes, y mi gran preocupación es del sistema que venimos saliendo y el sistema que estamos tratando de construir. Si el juez comienza a suplir y se hace regla que el juez empiece a suplir la labor que corresponde a los litigantes en esta audiencia, podemos estar amenazando el sistema. Porque entonces va a ser muy cómodo para quienes litigan no prepararse para la audiencia intermedia, porque el juez en ese ejercicio de facultad va a subsanar esos errores o falta de preparación y capacitación que deben tener las partes para esta audiencia intermedia. No digo que sea en todas las audiencias, pero en nuestra experiencia como juez de garantías se notaba una gran deficiencia de los actores en esa audiencia. Obviamente el juez en ejercicio de tutela de los derechos fundamentales, como bien lo señaló el magistrado Marín y el magistrado Mario, está en esa obligación ante esa ilicitud que golpea el ojo, como dicen, a actuar y evitar que la prueba pase si esa es la situación planteada. Pero hay que tener un poco de cuidado con ese ejercicio que el juez haga oficioso de estar tratando de excluir esos medios de prueba cuando las partes y los litigantes no hacen adecuadamente su trabajo, porque podemos estar retrocediendo a lo que teníamos en el sistema mixto inquisitivo, del juez que calificaba mérito de la investigación, del juez que entraba de manera oficiosa a dirigir el rumbo del proceso. En eso hay que tener un poco de cuidado, y yo ahí siempre hago llamados a capacitación de los intervinientes en el sistema. El juez tiene que cumplir un rol, perfecto, ¿no? Pero el resto de los intervinientes también están llamados a cumplir un rol
dentro de esa audiencia y en la medida de lo posible hacer ese control horizontal que demanda el sistema. Ojo que cuando vamos a juicio se le presenta a ese tribunal de juicio un rompecabezas. Cuidado con estar metiéndonos en teorías de caso de las partes por ese posible ejercicio abusivo de esa facultad oficiosa. Solamente digo que hay que tener ciertos controles y también promover entre las partes la capacitación para que esa audiencia realmente cumpla el rol que merece. Gracias. Muchas gracias al magistrado Gustavo de Gracia por su intervención. Otorgamos entonces ahora el uso de la palabra al licenciado Eric Vergara, juez de garantías. Muchas gracias. Mi intervención en esta oportunidad la voy a centrar en 3 puntos. 2 que ya han sido discutidos por mis compañeros y uno que creo que no quisieron ver porque ahí estaba bien claro, pero yo lo voy a tocar. El primero tiene que ver con la importancia del debate probatorio en la audiencia intermedia. Obviamente esto descansa en la pertinencia de cada uno de los elementos de convicción que lleve el interviniente para convencer al juez de garantía que lo necesita para acreditar su teoría del caso frente a la decisión que pueda tomar un tribunal de juicio. Llámese tribunal colegiado de juicio oral, llámese juzgado municipal o llámese jurado de conciencia. En ese sentido, para ello, tal como lo indiqué en mi primera intervención, es importante que el interviniente conozca el proceso, conozca los hechos y que tenga clara su teoría del caso, para que obviamente en la etapa de admisión y exclusión probatoria no le objeten ese elemento de convicción. Mi segundo tema tiene que ver con la función del juez de garantía como juez portero. Obviamente, el juez de garantía no está pintado en la pared. El juez de garantía va a llevar las riendas de la audiencia precisamente para que lo más importante, lo que sirve para la convicción del tribunal de juicio, llegue a esa etapa y evitar que lo que sirva como superfluo, impertinente, repetitivo, se quede. Miren que no toco el ilícito porque va a ser el siguiente tema. Y es importante también advertir que el juez de garantía, al no conocer los hechos, el juez no puede ser una piedra en el zapato de los intervinientes, precisamente por la libertad probatoria. Porque si me convencen de que este elemento es necesario para llevar al convencimiento del tribunal de juicio mi posición, no debe ser el juez quien lo prive de poder desarrollar ese ejercicio en juicio oral. También es cierto que el juez puede, si considera, porque recuerden que este sistema es casuístico y no todas las causas son iguales, pero si llegara a observar que no hay una actividad por parte del defensor, más que servir de portero para salvaguardar los derechos de defensa, está la posibilidad de declarar en indefensión a el imputado. Y de esta manera, sin faltar a la ética y respetando al profesional del derecho, salvaguardar los intereses de esa persona y nombrarle otro defensor. Precisamente porque no lleva los controles o no está preparado. Y como se dice en el argot popular, va a ser un oso en la audiencia de juicio. Entonces, para eso está el juez portero. No solamente para permitir todas estas irregularidades, sino para frenarlas y establecer de esta manera un control en cuanto a las garantías. Hay un tema en cuanto a la validez de la prueba, si es definitiva o no. En la práctica hay 3 etapas para establecer ilicitudes. Obviamente se pueden ver en audiencias de afectaciones de derecho, en la etapa de investigación preliminar o en la investigación formal, pero dentro de la audiencia de acusación, en las alegaciones previas, yo puedo tener, por ejemplo, una ilicitud por la práctica de un reconocimiento fotográfico en carpeta que no cumple con los requisitos del artículo 326, 327 o 328, para darles un ejemplo. Y esto podría traer como consecuencia la exclusión de ese elemento de convicción, de esa prueba en juicio. Un segundo ejemplo sería cuando vamos a la fase de admisión y exclusión, al momento de controlar las objeciones por ilícitas. Por ejemplo, el dictamen de un perito que establezca la defensa
que fue incorporado a la investigación fuera del término que establecía los 6 meses. Y de esta manera establecer que efectivamente se viola lo que es el debido proceso, forma atacando fondo, y de esta manera excluir ese elemento. Pero hay un tema, establecer, por ejemplo, en una audiencia intermedia, que nos encontramos ante una ilicitud porque hay un testimonio que fue llevado por coacción. Espero, moderador, que me dé el tiempo para terminar esta idea, porque Tómalo. es importante. Lo puede tomar, licenciado. Gracias. Por eso lo advierto. Imaginen que se objeta por ilícito el testimonio de una persona, porque a juicio de la defensa, esa persona fue llevada al proceso coaccionada, porque se le prometió de pronto algo en otro proceso, y se le lleva al control del juez de garantía. Obviamente el juez no practica pruebas, no desahoga pruebas, el juez de garantía. Yo no podría establecer que hay una ilicitud en ese testimonio en ese momento. Esa ilicitud o esa nulidad se puede llevar al juicio oral, porque allá, a través de las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, que se puede determinar si existió esa coacción a través de ese testimonio, que pudiera servir como el elemento sólido en contra del acusado. Lo que pasa es que el efecto que se tiene por estas ilicitudes en la etapa intermedia no es el mismo efecto que en el juicio oral, porque en el juicio oral no se va a excluir ese testimonio, no se va a excluir esa prueba. El efecto allá será no darle el valor probatorio que considera la parte que la aduce por el control que llevó el otro interviniente. Por eso establecer que si la validez es definitiva, a mi concepto, en la audiencia intermedia no es definitiva, porque a través del ejercicio que se haga en la audiencia de juicio oral, se le puede restar valor probatorio, y esa es la razón por la cual el tribunal de juicio en cualquier momento puede fundamentar que debido a ese control no le da a su convencimiento el valor que consideraba la fiscalía o que consideraba la defensa tenía ese elemento de prueba. Quería dejar eso claro porque creo que nadie lo había tocado, y con eso cierro mi intervención. Muchas gracias, licenciado Vergara. Cerramos esta segunda ronda entonces con la intervención de la doctora Ángela Buitrago de Colombia. Bueno, creo que la polémica en esta intervención de todos los ponentes se ha centrado en un tema que es bastante complejo, y es el tema de si en esta fase intermedia vamos a tener un control de la acusación y qué clase de control debe ejercerse, si es formal o meramente material. Digamos que Panamá, igual que Colombia, no estableció normativamente el control de la acusación como sí lo tienen otros países. Y el control de la acusación serviría en muchos casos para tratar de terminar estas polémicas. Pero fíjense en lo importante de entender cómo este proceso está estipulado por actos que deben ir depurando el proceso y que no se debe evitar tampoco hasta el último momento. Nosotros tenemos audiencias preliminares que deben ejercerse por un juez de control de garantías que saque efectivamente las pruebas ilícitas o las pruebas ilegales. Pero ojo también, porque el juez debe estar guiado por la contraparte o por la parte para hacer efectivamente esto. Cuando nosotros hablamos de las audiencias intermedias, y creo que ese es un tema que me llama mucho la atención aquí, es que los elementos que debe considerar un juez en cada audiencia son los que la parte le pone de presente. Por lo tanto, el juez no puede tomarse atribuciones de decidir si eso va a convencer al tribunal o no. Eso me preocupa mucho a mí en una depuración de una audiencia de control, porque supuestamente quien va a decidir si ese elemento lo lleva a la convicción o no es el juez juzgador. Entonces, darle una facultad efectivamente a un juez intermedio para que evalúe de manera autónoma lo que considera me parece muy peligroso en un sistema que está edificado sobre la actividad de parte. Pero también restringirle la actividad al juez cuando evidencia que la prueba, por las objeciones que se hacen, es ilegal o es ilícita,
le faculta a decidir autónomamente si la excluye y no la deja pasar a juicio. Pero digamos que es un equilibrio muy complejo en términos de la actuación de los jueces. Pero no hay duda que la obligación es de la parte de resaltarle al juez, que era lo que comentaba el doctor Alexis, sobre la base de la necesidad de que el juez de control de garantías realmente haga una labor de decidir las pretensiones de las partes. Otro tema que resulta muy interesante en esto es el tema de la libertad y el principio de libertad probatoria. El principio de libertad probatoria debemos entenderlo como un estándar de posibilidad de probar a través de cualquier medio la teoría del caso. Pero la libertad probatoria no nos puede llevar a entender que entonces todo debe entrar en la prueba, sea ilegal o sea inconstitucional. Y aquí la libertad probatoria es un estándar contrario al anterior que tenía el Código Panameño, en donde se exigía la tarifa legal, porque lo que nos está diciendo es cualquier medio probatorio sirve, pero ojo, ustedes tienen claro desde los principios y en el artículo 376 que debe ser un medio legal. Entonces, la discusión sería en mi criterio y sugiriendo un punto de discusión, es si ustedes tienen realmente a través de ese juez instructor, de ese juez intermedio, que lo han llamado juez portero, que realmente es un depurador del sistema, y sería más bien un juez filtro, que está limpiando lo que no pueda servir para juicio, si es que a través de esa figura lo que hemos tratado de incorporar es un control de acusación. ¿Y cuál es el nivel de ese control de acusación en el Código Panameño? Porque efectivamente aquí hay una serie de elementos que hay que considerar. Y fíjense cómo esa función del juez intermedio o portero sirve también para definir que inclusive él puede decidir con las objeciones, que ese es un punto muy importante, es decir, con la actividad de parte, qué pasa y qué no pasa. Pero sí me parecería muy complejo que el juez defina qué va a convencer al tribunal juzgador y qué no, porque la pertinencia y la carga de pertinencia solamente debe quedar en el nivel de que tenga relación con los hechos y yo ya veré como parte, como argumento y presento esa prueba en audiencia, porque si no también violaríamos un principio de la negación y del principio de necesidad de prueba. Si a mí me cercenan el derecho a presentar ante juicio y ante el juez competente la prueba que es pertinente por valoración de un tercero que no va a ser el juzgador, sí me están quitando un derecho que yo creo debe discutirse. Y finalmente, en este tema tan interesante que aquí debo objetar yo, porque tratar de dar ideas sobre planteamientos tan serios y tan profundos como los de esta mesa, pues en un tiempo de 5 minutos es bastante complejo, pero finalmente quisiera decirles algo que es muy importante. Y lo importante significa que debemos mirar un tema particular de cómo efectivamente el hecho de que existan ilicitudes o ilegalidades se traduce en dos niveles muy importantes. La ilicitud genera temas de discusión de valoración, de ilegalidad. La legalidad o ilegalidad genera problemas de valoración. Y entonces podríamos decir que lo ilícito debe excluirse. Lo ilegal eventualmente puede quedar sometido a etapas posteriores de valoración para que el juez que falla decida si verdaderamente ese elemento debe ser valorado de manera negativa. Lo ilícito debe ser excluido, lo ilegal debe ser también objeto de valoración. Con eso creo que… Muchas gracias.